Pues estamos en noche profética, y quiero que usted, ojalá, si es posible, vaya a su Biblia rápidamente, vaya al libro de Daniel capítulo 1. Seguimos trabajando Daniel durante todo este tiempo, que fue hermoso leerlo, aprender, repasarlo, pero quiero que nos devolvamos rápidamente ahí a Daniel capítulo 1, porque creo que este es el tiempo de convertir el caos en reino. Y Daniel fue un experto en convertir lo que era caos en reino, en transformarlo a reino. ¿Sabe usted que la iglesia tiene la capacidad de convertir las cosas que son difíciles, caos, difíciles, complicadas, desorden, en orden? Así como el Señor dice que cuando el mundo fue creado, en un espacio de tiempo el mundo se desordena, y dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas y el Señor empezó a ponerle orden a todas las cosas y a todas las circunstancias. Así mismo la iglesia, porque dice su palabra que obras mayores. Así mismo la iglesia empieza a ponerle orden al caos. Así mismo la iglesia empieza a ponerle orden a cada cosa y a cada circunstancia. Así que bienvenidos a este tiempo. Muy bien. Daniel capítulo 1 versículo del 15 al 21 dice: y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daban legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados en todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Wow. Yo quiero que usted entienda la posición de Daniel. ¿Qué pasó con Daniel y con sus amigos? No iban de vacaciones. No fueron llamados a un tour, no eran esos muchachos que estaban de paseo, venga, vamos a ir a visitar al rey Nabucodonosor, ay, qué bonito, no. Fueron sacados a la fuerza de su tierra, fueron sacados, diga conmigo, pastora, sacados de su tierra, fueron expulsados, no porque su tierra los haya sacado, sino porque vino un invasor y los sacó, los quitó del terreno, digamos que los desplazó, así como desplazamiento forzoso, los sacó a otra nación para esclavizarlos. Oiga, qué fuerte. La situación de Daniel no era sencilla, era una situación bien difícil, donde estaba en juego su casa, su familia, sus generaciones, estaba en juego lo que tenía, estaba en juego todo, y fueron sacados de sus casas por un hombre, por un rey que tenía mucha más fuerza, y se los llevó, los esclavizó. Eso es lo que sucedía en ese entonces. La situación de Daniel no era una situación fácil, pero ¿cuál fue la actitud en la que ellos empezaron a moverse? Te voy a decir algo: lo profético no va en contra del sistema. Esto es una noticia que tengo que darte hoy. Lo profético no va en contra del sistema. Lo profético toca el sistema para cambiarlo y transformarlo a la palabra de Dios. Eso es lo que hace lo profético. Entonces no nos podemos parar como profetas, y es que como profetas, y entonces empezamos aquí a echarle espada y cuchillo a todo. No. Lo profético transforma las cosas. Y Daniel lo tenía muy claro. ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Daniel no dijo, no voy a comer y que me muera, y con eso el rey lo mata a usted también. No, la actitud de Daniel fue, vea, mano, le voy a dar un consejo. No nos debe comer eso, y más bien denos solo legumbres, y así vamos a estar mucho más sanos para presentarnos delante del rey, y usted lo van a felicitar por lo que va a suceder. ¡Wow! La actitud de Daniel con su enemigo. Óyeme, este hombre Melzar, que era el carcelero de ellos, no era el amigo, no era el parcero, no era el creyente en Cristo. No. Ese era uno de los de Babilonia, uno de los malos de Babilonia. Pero Daniel en ningún momento se rebeló
contra eso. Y mira qué interesante lo que tiene que empezar a moverse hoy en la iglesia. Lo que tiene que moverse en la iglesia hoy no es el espíritu de rebelión contra el sistema como está sucediendo en el mundo, no es el espíritu de anarquía, no, es el espíritu de transformación, es la conciencia de transformar las cosas, de cambiar, así estemos en el peor hueco del mundo. Yo te voy a asegurar algo, sin importar el país del mundo donde tú estés, tú puedes ser el que transforma ese mundo, sin importar el tipo de gobierno, que es gobierno de derecha, gobierno de izquierda, gobierno de arriba, gobierno de abajo, gobierno no sé qué, centro derecha, centro izquierda, izquierda derecha, no sé cómo sea. No importa el gobierno, Los dos somos zurdos. nosotros. Sí, puede ser los dobles zurdos, los dobles derechos, no importa. Es que el Señor es el que hace que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, los que nos movemos en el tiempo profético, transformemos las cosas. Daniel en ningún momento se puso en contra del sistema, en ningún momento dijo, no, sabe que no, y no voy a comer y que me muera yo aquí para que usted también sea lesionado. Daniel no se inmoló. Daniel no se inmoló, ni dijo a todos, vamos a hacer huelga de hambre aquí hasta que nos liberen. No, 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 no. Daniel sencillamente fue pieza útil. Y mira cómo empieza una persona a ser pieza útil paso a paso. Y quiero que lo miremos, vamos a devolvernos un poquito más en ese libro de Daniel. Y vamos a ver cómo una persona es útil en medio de la dificultad. Y hay varios pasos, vamos a ver solo unos cuantos pasitos hoy para ser útiles. En este momento nuestro país necesita que se levanten los profetas. En este momento el país necesita que se levanten los profetas, pero para ser útiles, para transformar el país, no para echarle más leña al tercio, no para echarle más leña y la guerra, y venga, y es que como yo estoy de este bando, estoy del otro, entonces profetizo en contra del otro bando. No, no, no. Vamos a levantarnos a ser útiles, a cambiar el caos en reino, a cambiar el caos en bendición, a cambiar una nación que está azotada por la violencia, azotada por las dificultades, dividida, a ser parte de la unidad del cuerpo que es Colombia también, de la unidad de nuestra ciudad, de la unidad y del cambio de la manera de pensar para que vayamos siempre hacia adelante. Primero, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Usted lo encuentra ahí en el verso 5. Verso 8, perdóneme. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y lo primero que debe hacer la iglesia del Señor, lo primero que tenemos que hacer los que nos movemos en lo profético es no contaminarnos. No contaminarnos, no contaminarnos. ¿Con qué nos estamos contaminando hoy? Con las redes sociales. Con todo lo que comemos, sí señora. Con lo que comemos. Y usted come información, ahora comemos información y contaminados, toda la iglesia, odiándose los unos a los otros. Mira, hay iglesia en la izquierda y hay iglesia en la derecha, imagínense eso. ¿En serio? Y entonces, ¿a quién escucha el Señor? Hay iglesia en el partido Colombia, ¿fue Colombia contra qué? Perú. ¿Y quién ganó? No me di cuenta. Colombia. Sí. Colombia contra Perú, estoy desconectado del fútbol. 3. Entonces, hay cristianos en el equipo de Colombia y hay cristianos en el equipo de Perú. Entonces, ¿a quién oró mejor? ¿O quién no? No podemos ser aquellos que estamos dividiendo el país, sino somos aquellos que estamos uniendo el país, transformándolo. Pero tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Si yo como odio contra los de Perú, te llega un peruano aquí y a mí que me compartió el Señor fue un peruano, un hombre de Dios tremendo. Amén. Entonces yo no puedo ser enemigo de una persona por un color o por un partido o por una camiseta. Yo tengo que empezar a entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y Daniel lo tenía claro. Lo primero que hizo fue no contaminarse. No contaminarse. ¿Con qué me contamino? Con los chismes. ¿Con qué me contamino? Con tantas cosas que hay en el alrededor, en el mundo. Con tanta palabrería barata y filosofía barata que no nos lleva a ningún lado. Tenemos que entender que nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos hijos del Dios Altísimo. Así como Daniel lo entendió. Y lo primero que hizo Daniel fue no contaminarse. Y cuando nos determinamos a no contaminarnos es que nosotros nos determinamos a escoger lo que comemos en todos los aspectos. Y hoy estamos haciendo bastante énfasis en qué es lo que está comiendo nuestra mente. Y hay que cuidar muchísimo nuestros ojitos y nuestros oídos de lo que escuchamos y de lo que vemos. Y entonces con lo que escuchamos, obviamente es cuando nos reunimos con el resto de personas y los comentarios que cada uno hace.
Y desafortunadamente, y digo desafortunadamente, también escuchamos el tema de las noticias. Y las noticias en algún momento lo que están haciendo es que, si bien es cierto que están informando, también es cierto que están trayendo terror al corazón de las personas. Eso está aconteciendo en este momento. Y entonces hablo ahorita, básicamente voy a hablar de Villavicencio. No, pues de Colombia, porque ahorita la situación está a nivel general, pero algo que estamos viendo es que las noticias no son muy agradables con el tema de la pandemia del COVID, y lo que tiene que quedar claro en nuestro corazón es que debemos cuidarnos, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestro entorno. Entonces, no nos podemos descuidar con las medidas de seguridad, no nos podemos descuidar con el distanciamiento, no nos podemos descuidar con el lavado de manos. Amén. Eso es algo que tiene que ser muy claro, pero no nos podemos dejar llevar por lo que estamos escuchando y entonces ya de una vez todo el mundo a morirse. Muerte, No, muerte, mis amores, no, que las clínicas están llenas. Pues, mijitos, vamos a cuidarnos, y si en algún momento pasa algo, definitivamente lo que hay que hacer es volver el corazón a Dios, clamar a Dios con todo el corazón y empezar a tratar desde el comienzo el COVID como se tiene que tratar, desde casa. Y entonces hay que hacerlo, no hay que esperarse a que, ay, no, corro para la clínica. No, desde un comienzo hay que hacer lo que toca hacer y ponerse las pilas en ese tema. Y orar y clamar por esos lugares. Es lo primero que hay que hacer, es lo primero que hay que hacer. Y creo que, mira que cuando tú comenzabas la enseñanza, el título de la enseñanza es que lo profético no es ir contra el sistema, es tocarlo y cambiarlo. Y hoy veíamos una película con mi esposo porque tuvimos la oportunidad de tener un ratico juntos y de ver una película, y me impactó la película, y dentro de lo que vi es como en esa película había una persona que tenía poderes. A mí me encantan las películas de poderes. El power. Con poder, y tenía poderes y estaba parado en un lugar específico, y desde ese lugar específico logró hacer cosas que iban en contra de un ejército, y atacaba el ejército, él parado en un lugar, pero el ejército estaba lejos del lugar donde se encontraba, y las manifestaciones que él hacía en el lugar donde estaba parado se materializaban en la distancia, se materializaban en el lugar donde estaba el ejército. Después les cuento el título, ahorita no se lo voy a contar. Después, el que quiera saber simplemente me lo pregunta. Pero escúchenme, yo le decía a mi esposo, así es la iglesia, así es el reino espiritual. Nosotros podemos estar sentados hoy en la sala de mi casa, pero lo que está aconteciendo en este momento y lo que se está predicando tiene que tocar el corazón, permear el corazón de las personas, y en la parte espiritual algo poderoso debe acontecer, porque eso es lo que Dios determinó con la iglesia. Amén. Y en lo profético aún más, cuando sabemos que somos profetas, desde el lugar donde estemos parados, terminamos impactando el mundo espiritual de una forma tan poderosa que con solamente un movimiento del profeta se cambia por completo la situación que tenemos al frente. Y cuánto más, y estoy hablando de movimientos, por eso ustedes verán, y los que me conocen y van a la congregación, ustedes me ven brincando, ustedes me ven saltando, ustedes me ven manoteando, ustedes me ven zapateando, porque yo sé que lo que yo hago como profeta impacta, toca, deshace, rompe, aniquila. ¿Cuánto más cuando pronunciamos? Amén. Por eso es Cuando muy importante que el entendemos el profeta poder coma bien. de las palabras. Y el profeta no puede estar recibiendo información de todo lado, porque imagínese el profeta moviéndose en su emoción. En su emoción. Entonces un día está feliz, entonces sale el sol, y otro día está triste, entonces caen rayos y se vuelve todo esto una locura. Y el mismo Señor dijo, mire, Elías sujeto a pasiones, pero tú te das cuenta que Elías no se movía por las pasiones, sino se movía por lo que Dios le decía. Amén. Miren qué interesante es eso. Pese a que cuando nos damos cuenta también la parte de las emociones de los profetas, que yo sí que pronto les tengo una sorpresita y vamos a poder tener un estudio profético poderoso. Cuando vemos las emociones de los profetas, definitivamente uno es donde se da cuenta que es el Espíritu Santo el que los toma, y cuando los toma alineados en el Espíritu, cosas poderosas pasan, porque todo el mundo en la humanidad tiene emociones, pero hay que alinearlas. Y todo esto tiene que ver, ¿por qué reacciona el profeta de una u otra manera? Depende de lo que coma. Sí, señor. Depende de lo que coma. Y no estamos hablando de esa comida que va al vientre, estamos hablando de esa comida que trae vida o trae muerte. Algunas dos. Juan 6, versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera.
Qué tremendo eso. ¿Yo qué tengo que estar comiendo para que realmente salga de mí ese hombre, ese profeta de Dios que transforma la nación? Cristo. Tengo que estar comiendo palabra. Tengo que estar comiendo de Él. Cuando estoy comiendo de Cristo, no hay muerte en mí, hay vida. Y empiezo a cambiar lo que era muerte en vida y empieza a ser el reino establecerse. Esa es la diferencia entre los profetas del Señor y los profetas que no son del Señor. Los que no son del Señor van a comer cualquier cosa. Van a comer cualquier cosa o van a comer las cosas que son de las tinieblas. Odio, rabia, envidia, celos, pleitos, contiendas. Y dice la palabra que el que siembra del Espíritu recoge del Espíritu. Pero el que siembra de la carne recoge de la carne muerte y destrucción. Entonces tenemos que empezar a movernos en lo profético tomando y comiendo lo que debemos comer. ¿Qué debemos comer? Cristo, debemos comer Cristo. Lo que yo como produce un fruto, vida o muerte. Eso es lo que pasa conmigo, lo que yo como. Mateo 15, 19. Y hoy vamos a hablar de algunos versículos en diferentes lugares muy importantes para poder dar claridad a la enseñanza. Mateo 15, verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón del hombre que puede estar contaminado. Cuando un corazón está contaminado, cuando un corazón ha comido lo que no es, las emociones se llenan de rabia. Mire, es impresionante ver todo lo que pasa en las redes sociales. Cualquier comentario, la gente se lanza a criticar y eso, los de un bando, los del otro. Y si estuvieran enfrente, seguramente se matan. Es impresionante ver cómo toman partido de tal vez cosas que tal vez no los impactan directamente. Pero entonces toman partido y entonces se ha polarizado nuestra nación, se ha polarizado la iglesia, se ha polarizado absolutamente todo. Todo el mundo tomando decisiones, incluso dentro de las familias. Los hijos contra los padres y los padres contra los hijos no se hablan porque están peleando. ¿Por qué? Porque hay un problema en la nación. Pero ¿sabes qué? El problema en la nación es que le falta a Cristo. El problema en la nación es que le falta al Señor. Cuando está el Señor, dice que Él establece paz. Él es el príncipe de paz. Establece la paz en los hogares. Quita esa rencilla, porque todos vamos hacia un solo lado. Hoy veíamos una enseñanza que me gustó mucho de la hija que fue mi pastor. Me gustaba mucho porque decía, oiga, el Señor Jesucristo andaba con gente que tenía todo opuesto. O sea, el uno habla de Mateo, el recaudador de impuestos, y habla de Simón el celote, que eran totalmente opuestos. Los celotes eran los que estaban en contra de Roma y peleando, y Mateo era recaudador de impuestos, o sea, trabajaba para Roma. Entonces eran totalmente opuestos. Pero como estaban los ojos puestos en Jesús, sus diferencias se eliminaron. Pasaron al segundo plano y pudieron trabajar y operar en el reino de Dios. Lo profético hace que trabajemos y operemos en el reino de Dios y dejemos a un lado nuestras diferencias. Y que del corazón nuestro no salga lo que el mundo quiere llenar. Porque el mundo quiere que nosotros comamos odio, contienda, odio, contienda. Pero dice la palabra que el Señor dice, Dios es amor. Amor. Y ese amor transforma todo. Jesús puso en Simón, en celote, y puso en Mateo amor, y podían caminar juntos en bendición haciendo la obra de Dios. Y yo espero que hoy comprendan que nosotros como iglesia no podemos formar parte de los instrumentos de división para nuestra nación. Lo repito, nosotros como iglesia no podemos formar parte de los instrumentos de división para nuestra nación. ¿Qué significa eso? No tomemos partido porque tu partido es Cristo. Amén. Y si nuestro partido es Cristo, lo que yo publico en redes sociales se llama palabra de Dios. Amén. Y ustedes no encuentran en la palabra de Dios o que sea de derecha o que sea de izquierda. Eso no se ve en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nos encontramos que estamos alineaditos, caminando en justicia y en juicio. Eso es lo que dice el Señor, que somos pacificadores. Por lo tanto, por favor, iglesia amada, hijitos hermosos de la casa del Padre Vida, abstengámonos de hacer publicaciones tanto de un lado como de otra que cause división o que sea ocasión de hacer caer a los demás. Porque si vemos que un país está tan polarizado y tan dividido y que cada uno tiene sus argumentos y sus verdades, porque son sus argumentos, son sus verdades súper respetables, no seamos instrumento del diablo, porque terminamos convirtiéndonos en instrumento del diablo para echarle leña al tercio, echarle leña al fuego y terminar convirtiéndonos en que se agarran, se coloca una publicación y agarrados de ahí para abajo
todos los hermanos de la iglesia. Y uno dice, pero ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto cuando la Biblia dice que somos pacificadores? ¿Qué es esto cuando con los comentarios que estamos poniendo ni le damos trabajo a nadie, ni les vamos a aumentar el salario, ni les vamos a cambiar la situación, ni nada? Ni vamos a arreglar el país. Lo hacemos más en oración y con actos proféticos que con el meme que estamos colocando. Menos mal que no dije la palabra y que había pensado. Con el meme que estamos colocando ahí. Entonces, mis amores lindos, seamos sabios como Daniel. No nos dejemos contaminar, que es el primer punto. Comamos y cuidado con lo que comemos, no nos dejamos contaminar con la comida que estamos viendo, con lo que estamos metiendo a nuestra mente, y que todo lo que nosotros comemos se convierta en vida y no en muerte. Y entonces demos de comer vida a los demás a través de nuestras redes sociales, no muerte. ¿Qué produce lo que yo estoy comiendo? ¿Qué produce lo que está pasando en mí? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando los caminos del Señor, veía qué era lo que yo hablaba y me puse a analizar cuáles son mis expresiones, qué es lo que digo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Cuando me puse a ver todo lo que yo hablaba, dije, si de la abundancia del corazón a la boca, como dice la Biblia, mi corazón está podrido. Mi corazón estaba podrido porque lo único que hablaba era maldiciones, groserías, palabras que no debía decir. Esa era mi vida. Yo, hay algo que hay que cambiar, y no se trata de aguantarme, no decir la palabrota, no. Se trata de sembrar en mi corazón algo distinto para que de él salgan palabras diferentes. ¿Qué está saliendo de mi boca? ¿Qué está saliendo por las redes sociales? Esa es la abundancia del corazón. Eso es lo que tenemos en el corazón. Y si tú y yo decimos que somos hijos del Señor, y si tú y yo decimos que somos de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros y que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿qué debe salir? Cristo. De salir amor, debe salir Cristo. Debemos entrar y cambiar esa guerra por paz en el nombre de Jesús. Cambiar eso terrible que están sembrando en nuestra nación, porque es que el que está sembrando en la nación no es la derecha, la izquierda, es el diablo, mi hermano, sembrando la división, la discordia. Pero nosotros somos más grandes que él. Dice la palabra, es más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo, y vamos a transformar una nación siendo el camino, siendo aquellos hijos de Dios, siendo el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo si? Siendo Cristo. Tú y yo somos de Cristo, somos Cristo. Él vive en nosotros. Él es quien tiene el control de nuestra vida. Por eso de nuestro corazón no sale toda esa suciedad. De nuestro corazón sale amor, mansedumbre, paz, benignidad, templanza, dominio propio, paciencia, fe. Sale fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas, dice Gálatas. Dice, sí, Gálatas 5, verso 20, dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Ya no pueden juzgarnos. Ay, es que no, está saliendo amor. Y cuando sale amor, eso también empieza a contagiar. Así como el odio, la rabia, la pelea está contaminando las redes. Oye, me llegó el tiempo de desbordarnos en el amor y llevar el amor de Dios a las redes. Llevemos el amor de Dios a las redes. Llevemos el amor de Dios a las redes. Y se lo voy a decir, de por Dios, llevemos el amor de Dios a las redes. Dejemos de estar llevando la guerra. Llevemos el amor de Dios y cambiemos la naturaleza bélica del mundo en la naturaleza de Dios. Todas estas cosas van a pasar, sabiduría, conocimiento, todo eso. Pero lo más importante que siempre va a estar es el amor. Es el amor. Qué tremendo eso. Por eso hoy tenemos que hacer un cambio correcto, un cambio real de actitud. Mi actitud debe construir sin importar las circunstancias. Y entonces Daniel 1:12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mira, entonces, humildad, ¿no? Sí, la humildad de Daniel, él nunca se impuso. Contra un enemigo. Pese a que él sabía que lo que estaba pidiendo era favorable, porque miren a Daniel, el profeta Daniel. Él sabía que tenía el respaldo de Dios, él sabía que había sido colocado por parte del Señor ahí, sabía que era el tiempo de Dios para su vida en ese lugar, y sabiendo todo eso, nunca se aprovechó de eso, sino que por el contrario, lo que salía de su corazón y de su ser era humildad, obediencia y sometimiento, hasta el punto que sabía que solamente le estaba pidiendo. De la buena manera de pedir está la buena forma de dar. Y este hombre supo pedir, este profeta, y entonces le dijo, mira, te ruego, no le dijo
Le mando. Le lo ordeno. mando, lo obligo, nada, le exijo, no, nada de eso. Le rogó. Es impresionante ver esa frase ahí cuando él dice, te ruego que hagas la prueba. O sea, casi que le estaba implorando. La autoridad es tuya, tú tienes el control. Eso era lo que estaba diciendo Daniel ahí. Tú tienes el control, yo me sujeto, yo me someto, pero te ruego por favor que hagas la prueba. Y dice que hagas la prueba por 10 días. Y lo más tremendo, dice que hagas la prueba con tus siervos. Es impresionante, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, dice la Biblia. Y Daniel, aunque no conocía ese versículo porque se salió después, Daniel la tenía clara y entonces él se humilla hasta el punto de decir, te ruego. Y también se humilla hasta el punto de decir, somos tus siervos. Y a eso es a la que nosotros le tenemos que apuntar. Nosotros no somos más que nadie. Nosotros no estamos por encima de nadie. Delante de Dios somos igualitos todos. Amén, amén. El superapóstol como la superoveja. Imagínense La lo que más les estoy pequeñita, diciendo. la Hasta el más chiquitica, el más pequeñito, es igualito delante de los ojos de Dios con el superapóstol. Entonces, ¿qué les trato de decir? ¿No existen los superapóstoles? Ni existen los superprofetas, ni existen los supermaestros, ni existen los superpastores, ni existe la superoveja. Somos igualitos delante de Dios, ovejitas del prado del Señor, hijos de Dios, muy amados por Él, que obviamente entre más obedientes, pues más amaditos somos. Amén. Dice la palabra, el que cree ser algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. Exactamente. Y entonces Él se muestra acá y le dice, te ruego por favor que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Pero mire la inteligencia, la sabiduría, como lo utiliza el profeta, porque le da la indicación y le da el tiempo para que se hiciera esa prueba. Le dice por 10 días. Y luego dice, y nos den legumbres a comer y agua de beber. No quería más sino legumbres y agua. Una buena manera de pedir. Esta es la buena forma de Esta es dar. la buena forma de dar. Y obviamente que ahí en ese momento, en ese Daniel 1:12, ¿qué se ve manifiesto? El respeto, la objetividad y un gana-gana. Amén, amén. Daniel sabía que puntos ganaba, importantes. pero el otro no sabía qué iba a pasar. Y miren, Y ambos nosotros... ganaron, ¿no? A la final, porque cuando llegó al rey, el rey me imagino que lo felicitó y dijo, wow, están bien cuidados. Quiero que tengamos algo pendiente. Tú y yo que estamos haciendo el devocional, todos los días Dios nos habla de qué va a acontecer el día de hoy. Todos los días Dios nos ha venido mostrando a través de la palabra lo que ha de venir. Significa que Dios nos ha venido hablando lo que acontece. Y eso pasaba con Daniel. Daniel primero dio respeto y pidió respeto. Segundo, fue muy objetivo cuando se manifiesta, ruega, se entrega como siervo y le da los días para que sea esa prueba, 10 días. Pero hay un gana-gana. ¿Por qué hay un gana-gana? Porque el otro dijo, si usted no come la comida del rey, muy seguramente mi rey me va a matar. Entonces, el otro le dice, deme legumbres y deme agüita, les parafraseo, deme legumbres y deme agüita y pruebe y se va a dar cuenta que el rey no lo mata porque no nos va a pasar nada malo, sino que por el contrario nos vamos a poner muy bien, porque Daniel sabía de parte de Dios que comiendo legumbres y agüita iban a estar muy bien, porque no por las legumbres y la agüita, sino porque el respaldo de Dios estaba total con Daniel. Tú y yo conocemos el futuro de nuestra nación. Tú y yo sabemos que alineados en el Espíritu y con la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos lo que viene mañana, sabemos lo que va a pasar la otra semana, sabemos lo que va a pasar en nuestro país, porque estamos alineados con el Padre y el Padre nos está hablando. Pero cuando andamos tan desvirolados, deschavetados, comiendo la comida del rey y contaminándonos con la comida del rey, o sea, traducción, comiendo todo lo que dicen las redes sociales y metiéndonos odio, rabia, rencor, piedra el uno contra el otro, los unos contra los otros, pues obviamente que no vamos a conocer qué va a pasar, porque Dios no nos va a revelar lo que acontece. Pero escúchenme, alineados con el cielo, todos los que estamos alineados con el cielo, Dios nos va contando, nos va contando, nos va contando, y simple y sencillamente nosotros vamos caminando, y con la sabiduría y la inteligencia y la responsabilidad que Dios da, caminamos, ejecutamos y hacemos lo que Dios dice. 3 cosas importantes: respeto, objetividad y gana-gana. Respeto, oye, se perdió el respeto. Se perdió el respeto y la iglesia perdió el respeto.
Tú y yo debemos enseñar a nuestras generaciones a respetar, pero ¿cómo les enseñamos? Respetando, mijo, respetando. Respetemos. Que si alguien no nos quiere, que es que no quieren a la iglesia, respétenlo. Nuestra guerra no es contra las personas, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra pelea no es contra las personas, es contra los demonios. Entonces, a la persona que tengo enfrente, ¿qué hago? La respeto. Prueba de ello, el mismo Señor Jesucristo, hablando con las autoridades romanas, que no tenían nada que ver con Dios, que eran pecadores a lo máximo, pero él en ningún momento les faltó al respeto. Siempre fue respetuoso en todo lo que les dijo. Qué tremendo eso. Y sabía que iban a matarlo injustamente, pero él fue respetuoso en todo tiempo. Respeto. Necesitamos transformar nuestra nación. Empecemos a darle respeto a la gente. Así te esté equivocado, así piense distinto a nosotros, así sea de una manera de pensar o de una manera de actuar que no estamos aprobándola. No importa. Respetémoslo. Segundo, seamos objetivos. La objetividad es la que va a sacar este país adelante, mi amigo. Amén. Tú y yo vamos a trabajar en pos del país, para que el país salga adelante, para que todas las circunstancias difíciles empiecen a cambiar. Y claro, ahí vamos a tener que trabajar de muchas maneras. Primero, en oración. Segundo, en darle amabilidad a la gente, en mostrarle a la gente lo que es Dios, en ser el mejor ejemplo y testimonio. Oye, la objetividad va a exigirte que seas el mejor ejemplo y testimonio en tu ciudad, en tu barrio, en tu familia. Eso es el objetivo. Eso es tener claras las circunstancias. Trabajar en pos y en beneficio de una sociedad. No en mi beneficio propio. Tenemos que ya dejar a un lado el pensar como jugador individual, el que va a hacer el gol. No, ese no es el jugador que está buscando nuestra nación. El jugador que está buscando nuestra nación es aquel que puede formar el equipo y que puede ayudar a que todos desarrollen su potencial. Y ser gana-gana es saber que no, aquí no puede haber perdedores. Ay, es que ganamos. Eso es lo que está dividiendo el país. Es que ganaron los unos, entonces los otros se levantaron a no dejarlos hacer. Y después van a ganar los otros y los otros se van a levantar también a no dejarlos hacer. Entonces perdidos, el país envuelto en una guerra de dos bandos. Y no está bien. Tenemos que ser gana-gana. Tenemos que buscar que nuestro país crezca. A mí me impacta ver los países orientales. Ver los países orientales por allá que dicen, ok, este va a ser nuestro proyecto a 30 años. Y se sientan todos, diferentes partidos políticos, diferentes pensamientos, y organizan todo el objetivo, el plan a 30 años. Y entonces el proceso electoral se hace y cada gobernante hace la parte que le correspondió durante su periodo para llegar a ese objetivo de 30 años. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué organización! ¡Qué visión! ¡Qué gana-gana! Sabiendo que el que gana es el pueblo y todo el país. Ahí es donde tenemos que llegar. Entonces tú y yo debemos ser testimonio de eso, e impulsar que podamos ganar, que no haya aquí vencedores y vencidos, sino que todos podamos ser, como dice la palabra, esos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces vamos a entrar en eso que dice el libro de ahí en Daniel 1, verso 20-21. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Wow. En todo. Ellos hicieron lo que les correspondía hacer, caminaron lo que les correspondía caminar, no se desviaron ni a izquierda ni a derecha. Y entonces la gloria de Dios estuvo sobre ellos y los respaldó siempre. Siempre que los comparaban con alguien más, se veía brillar la gloria de Dios en ellos. Óyeme, la iglesia va a ser comparada. Tú y yo vamos a ser comparados con todo, porque vamos a ser pesados. Con lo más grande, lo más importante del mundo, nos van a comparar. Pero si tú y yo estamos metidos en Dios, haciendo las cosas correctamente, como Daniel y como sus 3 amigos, óyeme, tú y yo vamos a poder ver cómo Dios nos respalda y cómo vamos a ser hasta 10 veces mejores. Tanto que yo me imagino que la gente decía, wow, yo quiero ser como esos 4, los 4 fantásticos, esos 4 tienen lo que yo quiero tener. Llegó el tiempo de ser la iglesia que transforma todo lo que está en caos en reino.